puesto. Pues está, está duro, es un problema muy, muy grave esto de las clases presenciales. Am, yo pienso que todavía no es el momento, considerando cómo se está dando las nuevas variantes de COVID y que, bueno, la gente que tiene menos de 18 años no está vacunada, entonces, pues eso representa un riesgo y que de alguna manera la pandemia continúe, más considerando que las vacunas no dan una inmunidad. Digamos que amainan el golpe, pero no quita que te infectes. ¿Sale? Y bueno, también sabemos que aunque no siempre pega fuerte, pues este bichito tiene sus riesgos. Traten de negociar y ahí, pues bueno, para que vean que la historia sí sirve, organícense. O sea, los papás están en el legítimo derecho de decir, no, no mando a mi hijo, exijo clases en línea. Al final, reitero, está en su derecho. Y pues bueno, es preferible que se pierda un año a que la situación sea más complicada. Ojalá que no, ojalá que en la medida de lo posible, sin caer tampoco en paranoias, puedan protegerse en el caso de que pues ya tengan que ir a escuela, pero en la medida de lo posible evítenlo. No tanto por los centros escolares que tampoco no están en la mejor de las condiciones. Imagínense, año y pico de pandemia, vayan ustedes a saber en qué condiciones están. Em, pero pues además el transporte público. Ahora, estamos viviendo en una etapa en donde la tecnología nos puede ayudar muchísimo. Que bueno, eso también es un factor de desigualdad. Sin embargo, con un poco de orientación y con mucha disposición, uno se puede adaptar para que esto sea menos duro. Me parece que me parece que aquí tenemos que ser flexibles, tenemos que poner mucho de nuestro ingenio y de nuestra voluntad, ¿vale? Y así como ocupamos los datos para ver TikTok, estar en Facebook, enterarnos de los chismes, ver a nuestros youtubers preferidos, pues también aquí va la cuestión de buscar en dónde puedo aprender. O sea, a la medida que ustedes también sean flexibles en cuanto a su proceso de aprendizaje, menos complicado va a ser esto. Y bueno, tristemente la pandemia también nos está evidenciando que, híjole, las bases que llegamos a construir con la escuela y lo que nos pone el sistema educativo mexicano que involucra en las escuelas privadas, pues está cañón. Ahora, algo que también les puedo recomendar, este es un tip que yo no lo apliqué hasta la uni, créanme que si esto lo hubiera hecho en secundaria y prepa habría sido mucho más efectiva mi vida académica, pero bueno, llegó hasta mi etapa ya a nivel superior, es que coaprendan. ¿A qué me refiero con esto? Me parece que es una oportunidad que nos da la pandemia. Organícense con sus amigos. Así como nos ponemos de acuerdo para ir a un centro comercial, para cotorrear, o bueno, para cualquier cosa que es meramente divertido, también pueden organizarse para estudiar. Y créanme, el coaprendizaje es algo que les va a ayudar muchísimo. Um, donde yo trabajaba antes, había un grupo al cual yo le daba historia y en el que les hice esa recomendación. Bueno, tomé como pretexto y lo vamos a ver cuando estemos en movimientos sociales, el anarquismo. Y el anarquismo también, desde la educación, promueve mucho una educación horizontal, una educación entre pares. Entonces, pues bueno, ellos se quejaban bastante de que el profe de matemáticas no les enseñaba y bueno, ustedes sabrán que matemáticas también es una de las materias más problemáticas que hay en nuestra currícula,
La escuela, tristemente, y ahí se vio que la calidad no era muy buena, se hacía tonta, parecía el gobierno. Está ese profesor, nosotros cumplimos con las horas de clase y se acabó. O sea, ni siquiera me mediaban, ¿no? Entonces, bueno, yo con, eso, con estos chavos tenía mucha confianza, nos llevábamos bastante bien, era un grupo genial, entonces yo les dije, bueno, para empezar, ¿les importa su preparación de quedar en la UNAM? No, pues que sí, en serio. Entonces, hagan ajustes en su agenda, pónganse de acuerdo y váyanse a la biblioteca central a estudiar. Y no solamente con matemáticas, sino con otras materias. Van a descubrir que entre ustedes pueden echarse mucho la mano. No falta la gente que sepa más que uno de matemáticas y pueda eh, orientarnos. A mí me ocurrió hasta la carrera. Hubieron materias que se me complicaron y tenía dos que tres amigos que eran más duchos que yo en esas asignaturas y me echaban la mano. Y hubieron otras en donde yo era más bueno que ellos y les ayudaba. De esa manera íbamos colaborando y avanzábamos parejo. Y en el caso de la uni, nuestras calificaciones subieron e incluso superamos las deficiencias que teníamos con esos profesores. En el caso de estos chicos, me hicieron caso, no todos, ya tampoco es un cuento Disney, pero sí se pusieron de acuerdo. Según mi memoria, ellos estaban yendo 3 veces por las mañanas a esas escuelas. Eran chicos de chile, mole y pozole, desde que estaban estudiando hasta que trabajaban, pero había una voluntad y se iban. Paz, 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 paz. Yo todavía en ese entonces estaba estudiando pedagogía, entonces hubieron ocasiones en donde me los encontraba y le echaron muchas ganas, o sea, eran 15 chavos que realmente se comprometieron. Y ojo, no eran amigos, coincidieron en el grupo, pero no tenían ningún otro vínculo. Ahí se formaron. Y hasta donde yo pude verlos como profesor, subieron sus exámenes de evaluación como no tienen idea. Porque también tristemente, y no es por hablar mal de la empresa en donde trabajaba, pero diseñaba las actividades de tal manera que salieran mal. ¿Por qué? Porque eran parte de la garantía. Ahí también tengan cuidado, ¿eh? Porque una de las cláusulas de los contratos o de los acuerdos es que si tú no cumples con el 80% de las actividades y además no pasas tus exámenes arriba de 8, que esa por ejemplo era la regla en donde yo trabajaba, no les hacían válida la garantía. Les digo, aguas ahí con esas escuelas de preparación. Bueno, en ese caso, en el caso de los chicos, pudieron hacer las tareas, sus exámenes lograron tener más aciertos. Y para no hacerles el cuento largo, en la parte de matemáticas también se les elevó, y no solamente eso, en todas las materias, y fue algo que me dio mucho gusto. Es más, hubieron días en los que incluso yo les llegué a dar clases gratis, porque realmente era algo que se habían ganado, se veía mucho su empeño, su compromiso sobre todo con ellos mismos. Entonces, bueno, ya al final, de los 15 que presentaron el examen, obvio no todos iban para la misma carrera, pero sí recuerdo que 6 o 7 era el típico a medicina, muchos abogados, también me acuerdo bastante, por ahí habían 3 que iban para administración, total, creo que uno iba a una carrera que no era de las más populares. Pero de esos 15, 13 pudieron quedar. Tristemente, 2 que no quedaron, su puntaje estuvo muy cerca, no más de 1 o 2 aciertos. Me acuerdo que los dos eran médicos. Pero no solamente fue eso, no solamente fue aprender para subsanar esa necesidad y ya, sino que trascendió lo que aprendieron en esas sesiones. ¿Sale? Y eso lo sé porque uno de esos chicos después me fue a ver a dar las gracias y a comentarme cómo le había ido a sus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación de emergencia y considerando que no siempre se tiene para pagar asesorías particulares o un curso de reforzamiento y sobre todo pensando a corto y mediano plazo, porque seguramente ahí no va a quedar en tu caso, creo que Jimena que va para la prepa y bueno, ustedes que van para la uni, ahí no va a quedar. Seguramente o es muy probable aspiren a un posgrado o a otros cursos de capacitación, ya sea en el trabajo, ya sea en el medio académico o ambos.
Entonces, ¿a qué voy con esto? A que necesitan renovar sus maneras de aprender, sus técnicas de estudio, ser más eficientes con sus recursos, ser también más flexibles. Algo que nos está dejando esta pandemia es que tenemos que romper nuestra zona de confort. Y yo lo digo en un caso muy, muy particular. Yo casi no ocupaba estas tecnologías de información, a pesar de que me esforzaba por dar lo mejor de mí en mis clases, no ocupaba mucho la tecnología, es más, todavía era de estos que ocupaban mapas y papel bonds, intentaba hacer otros recursos, pero porque a presencial. Vino la pandemia y aprendí. Y ahorita estoy también en ese proceso de aprendizaje. No solamente en cuanto a las plataformas, sino a ocupar recursos que de alguna manera eleven la calidad de mi trabajo. Y esto lo estoy logrando retando mis limitantes, saliéndome de mi zona de confort. Y eso es algo que yo les invito a que lo hagan. Y que si logran realizarlo, lo mínimo que van a hacer es aprobar estos exámenes. Pero va a haber algo más allá. Van a aprender de veras. No van a ser tan dependientes de la escuela o de sus profes. O van a estar atenidos a las circunstancias que sí pesan. Tampoco esto no quiere decir que el que quiere puede. A veces hay desigualdades muy, muy fuertes. Tristemente todavía vivimos en un país en donde muchos no tienen acceso a Internet y le están viviendo mal en tanto que no están abiertas las bibliotecas o los otros espacios en donde se pueden formar. Más cuando la vida aquí en el país es mucho, mucho más cara. ¿Sale? Pero si tienen esas posibilidades, háganlo. Reitero, así como se pide un favor y se publica para subir un chisme o algo así, con sus amigos. ¿Sabes qué? Tengo broncas en Geo. ¿Me puedes explicar o me puedes pasar este material? Y va, con todo gusto. Es más, si yo puedo y tengo las herramientas necesarias para orientarlas en sus asuntos escolares, con toda confianza acérquense. Y no, no les voy a cobrar nada. ¿Sale? Pero necesitan romper esas cadenas. Si no lo hacen, todo el tiempo van a estar atenidos. Y si de por sí la vida ya presenta innumerables desventajas y desafíos, con eso va a ser mucho más. Y se van a fastidiar, se van a frustrar y no van a lograr a donde ustedes quieran. ¿Sale? Entonces, traten de echar mano de otros recursos. Traten de ser más autónomos. Pero lo más importante, comprométanse con ustedes mismos. Porque al final el beneficio es personal. Quizá les dará mucho gusto a sus papás ver que van creciendo. Yo me sentiría muy orgulloso el ver cómo están evolucionando, pero eso es complementario. Al final ahí son ustedes. Y así como hay personas muy gandallas que a la mínima se van a intentar aprovechar de ustedes, así también hay otras personas que va a decir, órale, yo te hago el paro, ¿no? Y entonces aquí implica también un compromiso ético de ya sea no abusar o en su defecto también, ¿por qué no decirlo? Saber ser agradecidos y sin que esto sea una deuda, una obligación de pago, apoyar. Quizá no con dinero, pero sí con lo que ustedes saben, con su tiempo, qué sé yo. ¿Sale? Entonces, organícense, echen mano de sus redes de apoyo, hagan un buen uso de la tecnología y van a ver que este madrazo que implica la pandemia y que influye mucho en su formación escolar, va a pegar menos. Tampoco no las quiero engañar. Está pegando y está pegando cada vez más feo. Entonces, depende hasta cierto punto de nosotros minimizar el daño, más pensando que esto aquí no acaba, que se viene en el caso de Jimena, la prepa, en el resto de ustedes, la licenciatura, y muy probablemente vayan a ir algo más, porque asimismo cada vez los trabajos
lo están exigiendo, ya sea un idioma, ya sea algún curso de especialización, cualquier cosa dependiendo de sus áreas de formación y desarrollo. Pero el aprender, el estudiar, no se muere con nuestro quehacer escolar. Va a seguir para toda la vida. Les digo, yo tengo 34 y sigo aprendiendo. Me parece que la educación, pese a todo, es una buena herramienta para minimizar las desigualdades que hay en nuestro entorno. Y México cada vez está atravesando momentos más críticos en cuestiones de desigualdad y de desventaja. Así es que tampoco aquí no quiero caer en rollos muy de vibra alto y el querer es poder y todo eso, por supuesto que no. Hay veces que ni trabajando duro se van a poder lograr las cosas. Eso también hay que asumirlo y es más, eso está sano, pero eso no implica ir en función a lo que yo realmente quiero. ¿Sale? Así es que para dar ese gran paso, les invito a que sean honestas con ustedes mismas y traten de intentarlo. Tampoco no va a ser sencillo, va a haber mucho ensayo y error. Pero si se mantienen constantes, reitero, van a crecer. No solo como estudiantes, sino también como personas. ¿Sale? Así es que bueno, tristemente es algo que no elegimos, pero que tenemos que afrontar. Así es que hacer las cosas diferentes, chicas. No conformarse tampoco con lo que solíamos hacer. ¿Vale? Ahorita ya no es tiempo de seguir tradiciones y esas cosas. Hay que cambiar. Cambiar para bien y tener el valor para enfrentarlo. ¿Sale? Es que bueno, después de esta pequeña orientación de carácter pedagógico, que espero que influya en cómo ustedes están asumiendo y viviendo el mundo, vamos a pasar, hablando de rollos de progreso y de razón, con lo que quedaba del tema de la ilustración. ¿Alguien de aquí me quiere hacer un recuento así súper brevísimo de lo que era la ilustración y sus principales principios? ¿Ya no se acuerdan? Las características. Si puedes darme una definición así muy breve y general de lo que era la ilustración y después bajarse o seguir a lo que son las características sería fenomenal para ir pasando por lo que hicieron estos brothers y ya de ahí ver cómo estos supuestos van a pasar a la práctica, que eso es algo bien, bien interesante. Se vale agarrar sus apuntes, tampoco no es que me lo reciten como si fuera el Padre Nuestro o la de María. Es el movimiento filosófico, literario y científico desarrollado en Europa. Ok, muy bien. Y ahora con tus propias palabras, ¿cómo lo podrías explicar con tus propias palabras? Imagínate que le estás contando el chisme a una de tus amigas. Yo le explicaría, profesor, como la parte de la historia, bueno, la ilustración como aquella parte en la que el hombre es la figura principal y la razón como la base fundamental. Ok, muy bien. Ahí ya tenemos un buen antecedente. Sí, Yokari, adelante. Todo tuyo. Es una cultura que fue elaborada por la burguesía, ¿no? Que Ándale. se luchó por el absolutismo y la nobleza. Sí, ¿no? La nobleza era. Ándale, dijiste algo bien importante. La clase social que va a impulsar este movimiento, que va a ser la burguesía. Acuérdense que la burguesía ya a este punto de la historia
es una clase social que se va a dedicar al comercio, que desde que apareció y hasta finales del siglo XVII en lo que corresponde al siglo XVIII va a desarrollarse como no tienen idea. Es una clase social muy ambiciosa en el sentido de romper los límites, de romper las tradiciones, pero políticamente va a quedar marginada por el hecho de no ser sangre azul. ¿Vale? Entonces, ahí ya tenemos argumentos del por qué comienzan a cuestionar lo establecido. Ahora, aquí rompo un mito muy importante. Aunque empieza a haber nociones como la del pueblo, por ejemplo, y que debe de haber una mayor representatividad, la mayoría de estos vatos están pensando en cambiar su realidad a partir de lo que hacen las casas gobernantes. Es práctico, ellos son los que tienen que poder, los que tienen el poder, perdón. Así es que van a estar orientados a intentar educar a la nobleza. Aquí también educación va a ser algo muy, muy importante. Cosa que no se va a lograr tanto. Sí van a haber algunos lugares, por ejemplo, en lo que es Prusia, en donde el rey va a agarrar el patín y va a decir, sí, cierto, tenemos que cambiar algunas cosas. Otro tanto va a suceder en España con los reyes Borbones. De hecho, van a ser un conjunto de leyes que van a tener por objetivo modernizar el imperio español, que ya andaba en ese entonces en una franca decadencia. A eso se le va a llamar las reformas borbónicas. Pero, ¿qué creen? Esto va a ser muy interesante porque si bien vamos a tener modificaciones en cómo gobernaban los reyes y cómo gestionaban sus reinos, no implicó necesariamente una apertura política. Al contrario, se pensó en un fortalecimiento de la figura del rey. Pasó algo muy interesante. Por eso la situación llegó a un límite tal que unos años después de que aparecieron estas ideas, van a empezar a haber revoluciones. ¿Sale? Digamos que sí hubieron unos chispazos de cambio, pero no suficientes para solucionar los problemas que ya había en los países que estaban aplicando el antiguo régimen. Reitero, si bien van a haber algunos reyes, el mismo Luis XVI, por ejemplo, que van a coquetear con algunos supuestos de la Ilustración, esto no implicó necesariamente una revolución desde arriba, sino solamente unos cambios a cuentagotas. Entonces, al no hacer transformaciones profundas, eso que implicó que más adelante estallaran las revoluciones que vamos a ver en unos momentos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, Jimena, ok, Yocari, muy bien. Bien, entonces. Ahora, vamos a ver quiénes fueron los principales exponentes de la Ilustración. Van a haber un montón de personas que van a poner su granito de arena. Algunos más radicales que otros. Pero, a grosso modo, estos son los representantes más populares. No quiere decir los más importantes. Me parece que aquí todos aquellos que integraron la Ilustración de algún modo ponen su granito de arena. Entonces, bueno, aquí sí, sujetándonos a lo que probablemente pueda venir en el examen, y a lo que casi siempre viene, por cierto, y a razón de lo que también miran en sus libros de texto, tenemos a esta gente, ¿sale? Vamos a empezar con un antecedente. La Ilustración, como ya les había dicho, venía de una discusión entre dos personas. John Locke, Juanito Suertes para los amigos, y Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, aunque reconoce, por ejemplo, que debe de defenderse un orden sustentado en las leyes que a su vez beneficiaban la felicidad del pueblo, Hobbes tenía una idea muy pesimista del hombre. Decía que el hombre era un hijo de la chingada.
que a la menor provocación se jodía al prójimo. Entonces no podía gobernarse por sí solo, por este instinto de maldad. Y por consiguiente necesitaba de una figura fuerte que fuera algo así como su pastor, que dominara esta parte animal del hombre. Que bueno, a veces tengo la tentación de darle de estar de acuerdo con él, ¿no? De darle la razón. Pero, o sea que de alguna manera Hobbes todavía llega a defender el absolutismo como una garantía de orden. Pero Juanito Suertes dijo, en el pastel. La verdad es que no es así porque pues, ¿quién nos salva del rey? Entonces él ya empezaba a proponer que para que hubiera una mayor estabilidad y se garantizara la ley, el gobierno debía abrirse. Debía de haber una mayor participación política del pueblo. Ahora entendamos que para aquella época estos compas definían al pueblo como lo que sería la burguesía. O sea, la gente de abajo la seguían viendo así como que muy fuchi, ¿no? Lo importante de Locke es que también planteaba que tanto el gobierno, fíjense, esto es algo muy importante que a veces se nos olvida, como la sociedad tenían beneficios y responsabilidades. Y que cuando el gobierno no cumplía con esas responsabilidades y atentaba a los derechos de los individuos, el pueblo tenía la posibilidad de cambiarlo. Ojo, todavía no está hablando de revolución. Eso lo vamos a ver con, ¿dónde estás? Canalito que me cae súper bien. Ah, mira, Rousseau, le dicen en Mil Chambas y ahorita les voy a decir por qué. Pero ya ponían los antecedentes. ¿Sale? Ah, claro. ¿Desde dónde te quedaste, Jimena? Ah, lo del gobierno. Ok, eso me sonó que como que ahí estás conspirando con tu mamá, pero bueno, va. Sale, me gusta, aliento la rebelión. Él decía que el gobierno y la sociedad tenían responsabilidades y derechos. Si el gobierno trabajaba para el beneficio de la gente y garantizaba su felicidad, acuérdense que esta es una palabra muy importante dentro de la ilustración, el gobierno, perdón, la gente tenía que obedecer. Pero si el gobierno se pasaba de lanza y no cumplía con eso, y no solamente hacía ese error, sino que además atentaba contra las personas, entonces el pueblo podía cambiarlo. Reitero, todavía no llegaba a una cuestión de revolución, pero sí ya está alentando una rebeldía, una no obediencia, ¿sale? Ahora, no sé si por ahí quedó claro, Jimena. Perfecto. Ahora pasa algo muy interesante. No había Facebook, no había WhatsApp, pero las ideas, sí, exactamente, pero las ideas viajaban. Eso es algo muy bonito que, por cierto, aparece en el documental de la ilustración que les sugerí. Cambiaban y entonces llegan a Francia. Francia, un país que está con muchos problemas, de los cuales vamos a hablar en un ratito, y que tenía a la burguesía en una situación de bastante descontento, va a empezar a estudiar las ideas de Locke y van a estar muy atentas al debate que había tenido con Thomas Hobbes. Y entonces eso va a llevar a que algunos pensadores franceses comenzaran a desarrollar las ideas que había implementado o había sugerido Locke. Vamos a empezar por el primero. Este compa que ven aquí, de cabello largo, medio hipioso, se llama François-Marie Auret, mejor conocido como Voltaire. Un cuate pendenciero que durante un tiempo vivía en la precariedad, pero que después se volvió un tanto exitoso por su trabajo académico, pues y al final llegó a vivir de la beca que le otorgó la reina de Rusia, bueno, la zar de Rusia, la zarina. ¿Sale? Pero el tipo era muy puntilloso, de hecho su apodo lo define bastante bien. Su apodo es Voltaire.
y así lo van a conocer en sus libros, que en francés significa pila. Ah, ok, yo pensé que era mi proyección, pero entonces es la imagen. Bueno, les voy a ir diciendo quién es cada uno, ¿sale? Bueno, Voltaire, que además es como uno de mis santos patronos, porque fue, digamos, un protohistoriador, empezó a ver con mayor formalidad de la historia, dijo, bueno, porque estamos metidos en el hoyo. Piensa en este diálogo, pero en francés. Y entonces se puso a analizar su realidad y él se percató que la monarquía francesa había cometido errores garrafales, se había endeudado, no habían sido muy responsables con la gestión del reino, ni siquiera se cultivaban, o sea que toda esta pompa y lujo que tenía la casa real y la alta nobleza, pues era pura pantalla, ¿no? Algo así como las Kardashian, que no son muy inteligentes ni brillantes, que digamos, son demasiado woke. Hagan de cuenta como un modelito, ¿no? Y algo muy importante, la Iglesia Católica tenía mucho poder. La gente hasta cierto punto vivía con miedo, en la ignorancia y con muchas supersticiones gracias al influjo de la religión. Y él, en sus estudios históricos, se dio cuenta que Francia perdió muchos recursos por una guerra, una serie de guerras, perdón, que Voltaire había considerado como de lo más absurdo. Es decir, que 100 años de que naciera Voltaire, Francia experimentó guerras de religión. O sea que los vecinos se mataban solo por el hecho de decir el Padre Nuestro de manera equivocada. Y eso generó un desgarre social, generó rencores y por supuesto que al haber muchas guerras generó daños y un gastadero de dinero que para qué les cuento. Es como si ahora nos matáramos solo porque un güey no le va a la América y yo sí. O la América fuera el equipo del gobierno. O el Chivas. Pensando en el fútbol, soccer, que es de lo más popular aquí. O ya si lo quieren ver políticamente, entre fans de López Obrador y los que no son fans. No importa si son, güey, así medio fifís, o si son como yo, un vato que le cae mal, que le cae mal a todos. ¿No? Entonces imagínense. De ahí que Voltaire dijo, bueno, aquí los franceses la cagamos, pero bonito. Así es que lo que propongo que debiéramos hacer para defender la libertad, acuérdense que la libertad es algo muy importante, es proponer la tolerancia religiosa. Al final, no importa en qué creas tú, eso ya es algo muy privado y personal. Eso no te minimiza. Viene valiendo si eres Jedi, si eres testigo de Jehová, católico, luterano, adventista, anabaptista, testigo de Jehová, otaku, fan de los Caballeros del Zodiaco. Eso ya es algo muy tuyo. Pero si eso pasa a la esfera pública, entonces aquí sí hay un problema, porque estás atentando contra los derechos del otro. Y al final él hablaba de la tolerancia porque es una forma no solamente de evitar conflictos, sino de vivir de una forma más armónica. Creo que nos hace falta mucho volver a leer a Voltaire. Además de eso, el cuate propuso la libertad de expresión. En aquella época, bueno, se parece un poquito a lo que ya estamos empezando a vivir, te censuraban si pensabas diferente y lo publicabas. Y una cosa es decir las cosas por mis calzones sin tener un argumento firme, una opinión, digamos, partiendo de una superstición o al vivo calor de los sentimientos. Y otra cosa es una opinión, por así decirlo, pero fundamental, que partía más de pensar por ti mismo. Entonces, Voltaire decía, ¿cómo es posible que se nos persiga por pensar de una forma diferente? Y reitero, hay distancias, porque ahora hemos banalizado también mucho esta cuestión de pensar por uno mismo y hemos sido tolerantes con cosas que no deberíamos. Hemos caído en la era del exceso. Pero Voltaire, para evitar este tipo de relajitos y sobre todo para facilitar una escucha del otro,
planteaba la libertad de expresión. Es más, tenía una frase que si hubiera habido Twitter en aquella época, habría sido genial. Él decía, miren, yo no podré estar de acuerdo contigo, pero moriría porque tuvieras el derecho de que lo manifestaras. Está muy padre, ¿no? Entonces, bueno, eso por supuesto que no le agradó a mucha gente, principalmente a la iglesia, y más porque este güey era muy burlón, ¿eh? Si ustedes leen lo que él escribió, parecen como si fueran guiones de stand-ups. El tipo no respeta prácticamente ni a su madre, pero un poco para contrastar el asunto, perdón, él pues sí estaba muy de acuerdo en que más bien teníamos que educar a la nobleza, porque el pueblo pues le va a costar un poco más trabajo. ¿Sale? Así es que bueno, aquí tenemos a Voltaire, una persona a mi gusto muy llamativa. ¿Tienen alguna duda con respecto a este señor? No. Ok, muy bien, gracias. ¿Las demás? Más bien propuso la libertad. Ojo, ellos al no tener poder, al no estar en el gobierno, no podían conceder esa libertad, pero sí la remarcaban. ¿Sale? Ahí entiendan bien cómo va el business. ¿Va? No, esa libertad se consigue y se consiguió, mejor dicho, a través de las revoluciones. Y ahorita nos vamos a meter con ese pollito. ¿Va? No sé, les pido una disculpa si llego a poner cara enamorado, pero en lo personal es un tema que me gusta muchísimo. Dirían los de su generación, me llega en lo más profundo del cócoro. ¿Sale? Bueno, vamos a hablar de otro carnal, este cuate que parece como emperador romano, medio serio, con cara de amargado, que ya valió la vida. Este señor es Charles de Secondant. Ay, déjenme lo pongo en el puntero. Vientos, es este. Bien, tiene cara de pocos amigos, muy serio. Ándale, tiene un toque medio griego, sí, muy bien. Bueno, este señor era de origen noble. En palabras de nuestro querido presidente López Obrador, es fifí aspiracionista. Pero era muy revoltoso. Digamos que no le caía bien la banda de su clase social. Él, a pesar de ser varón, como que no le latía el rollo de la nobleza. Y era muy, muy crítico de lo que sucedía en Francia. Decía, no, pues vale verga la vida. Ay, perdón por la expresión. Estamos en el hoyo. Y él va a escribir varias obras en las que no solamente critica a la sociedad francesa por supersticiosa, floja, arrogante, poco ambiciosa. Acuérdense que ahorita estamos también en una corriente que plantea este rollo de la superación, pero bien, no las caladas de ahorita de vibra alto. Pero sobre todo, él lo que le molestaba era que todo el poder estuviera concentrado en una sola persona. Sí, perdón. ¿Sale? Entonces, él dice, bueno, estamos, pero fregados. ¿Qué haremos? Y entonces, el señor era abogado, lo que proponía era una división de poderes. Él está de acuerdo con la idea de Luke de que debía haber una representatividad en el gobierno, pero también planteaba que el gobierno tenía que estar dividido en los tres famosos poderes, porque de esta manera iba a evitar una concentración y por ende no iba a haber un sometimiento, una dominación, no iba a haber una tiranía, como él la llamaba. ¿Sale? Entonces, bueno, de aquí también tenemos las nociones de un orden republicano, que no es algo que él crea, lo rescata de lo que hacían los griegos y los romanos, pero le va a dar un toque contemporáneo. Él va a tener una idea más amplia de lo que era el gobierno. Y sobre todo, al hablar de tres poderes autónomos que integraran el Estado, garantizaba una estabilidad. Si ustedes leen la Constitución y lo conectan con lo que dice este cuate, bueno, ya sabrán de dónde se inspiraron.
¿vale? Un poquito más serio, más formal que Voltaire, pero ya con una onda de ciudadanía y de democracia muy, muy presente. Más que nada de democracia. ¿Sale? ¿Algún comentario con Montesquieu? Sale. Ahora nos vamos con este señor que le decían el Mil Chambitas. Le decían el Mil Chambitas porque su vida era bastante azarosa, es decir, intermitente, andaba del tingo al tango, de un lado para otro. También era una persona que llegó a tener Profe, mucho. Sí, ¿qué pasó? ah, confundida con algo. Él planteaba que el gobierno debía estar dividido en tres, ¿qué había dicho? Tres poderes. Ah, ok, Este Montesquieu. gracias. De nada, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que son los poderes que hoy conocemos. ¿Sale? Bueno, volviendo a este señor, este es otro de mis santos patronos porque fue pedagogo. A pesar de que dejó hijos regados por doquier, tuvo como 15, de los cuales de ninguno se hizo cargo. Fíjense qué contradictorio. A él le interesó mucho la educación. Él no se va a llevar bien con el resto de sus compañeros, de hecho va a acabar peleado, porque mientras estos hablaban de que la razón era lo más in y que eso es lo que hacía ser humano al hombre o lo que lo diferenciaba de los animales, él decía, no, están muy babosos. La razón no lo es todo. Tampoco no podemos negar que hay una parte sentimental. Y él, fíjense, parecía profeta, porque él decía que la razón podía llevar al hombre a un punto de arrogancia, que lo perdiera de sí mismos y que fuera capaz de las peores cosas, incluyendo la destrucción de su entorno. Fíjense con cuánto se adelantó el buen Rousseau. Con todos los demás, se agarró del chongo con todos los demás, por ser bastante radical. Además, él, a diferencia del resto que pensaba que si educaban a la nobleza y a los reyes podían cambiar las cosas, él dice, nah, hasta creen, pecan de inocentes. Tenemos que educar al pueblo. Les digo, contradictorio el señor, quien por cierto también fue músico y relojero, porque deja hijos regados por doquier, sin embargo, está muy preocupado por la educación de la gente. Él decía que el hombre era bueno por naturaleza y que solo a través de la educación, una educación natural basada en generar al ser humano un ser libre, racional, pero también autónomo y que tendiera a la colaboración, él asumía esto porque decía, si nos va a ir bien, si de verdad vamos a llegar a la felicidad, es porque trabajamos de manera colectiva. Y esto implica un reconocimiento de metas en común, de derechos en común. Si yo me educo bajo una cuestión excesivamente individualista y además que tendiera al egoísmo, lo que va a pasar es que yo voy a intentar llegar a mi meta, pero sin tentarme el corazón y aplastar a quien esté al lado. ¿Y cuántas veces eso no ha pasado, no? Y entonces él ahí determina que teníamos que tener una educación natural, es decir, una educación que generara y que mantuviera esa bondad innata en el hombre. Él en el Emilio, que es uno de los libros que escribió, menciona que cuando un bebé nace y escucha a otro llorar, él automáticamente llora, pero llora en un sentido de solidaridad. Y entonces para él esa era una evidencia de que el hombre, a diferencia de Hobbes, que decía que era malo, que no sé, tentaba el corazón de destrozar al prójimo, Hobbes, Rousseau decía, no, eso es una mentira. En realidad el hombre es bueno por naturaleza. Y esto implica que además tenemos emociones, sentimos antes de razonar. Pero aquí el problema es que la sociedad nos corrompe, nos tuerce, nos hace ser egoístas, incluso la razón nos hace fríos, y eso conlleva a que realmente no seamos seres humanos, seamos otra cosa. Por eso planteaba la educación, una
educación natural, que favoreciera la colaboración, que favoreciera también que el ser humano era libre, ¿sale? Y que además podía trabajar por un bien público. Con esos fundamentos, él también plantea lo que vamos a conocer como el contrato social, que está bien padre ese libro. Cuando puedan, les sugiero que le echen una ojeada. Él agarra de Locke la idea de que el gobierno y la sociedad tienen una línea de derechos y responsabilidades. Pero va más profundo. Él dice, bueno. Aquí la cuestión es que es el pueblo, él es el primero en hablar del pueblo desde una perspectiva más amplia, no solamente pensando en la burguesía. Él decía, todos debemos de participar en el gobierno, porque eso es el mejor medio para garantizar un beneficio para todos. Si dejamos que el rey o la iglesia se claven con el gobierno, lo que van a hacer es que van a utilizar el poder para hacer leyes que los beneficien y que a nosotros pues, nos lleve un carajo. Entonces necesitamos participar y por ello también necesitamos educarnos. No podemos ser parte del gobierno si no estamos educados, si no tenemos la noción de que estamos ahí para preservar un bien público, no para ocupar el poder para un beneficio propio, como hoy tristemente se utiliza y que bueno, por eso estamos, pero hasta el copete de la corrupción. Para no decir palabras más altisonantes. ¿Sale? Entonces, lo que plantea Rousseau es que la gente que integra el gobierno tiene que ser gente que venga del mismo pueblo, porque solamente son ellos los que conocen sus necesidades y por consiguiente van a hacer leyes adecuadas para garantizar dicha felicidad, para que el pueblo realmente se eleve hacia el progreso. ¿Sale? En tenor a ello, los ciudadanos, o sea, él todavía amplía más este término de ciudadanía, tienen que estar vigilando a quienes ejercen el gobierno. Si las leyes van en pos de un beneficio público y algún individuo la quiebra, entonces el gobierno sí tiene que ejercer un acto correctivo, desde poner una multa hasta encerrar al individuo. No como una forma de ejercer el poder o mantener el orden, como también en la actualidad se llega a decir, sino porque el rompimiento de esa ley implica poner a todos en riesgo, ir en contra de un bien público. ¿Sale? Pero si el gobierno al final se corrompe, si la gente que gestiona al Estado comienza a elaborar leyes que nos dejan a la mayoría en la miseria, sin oportunidades, sin lo indispensable incluso para vivir, como hoy tristemente pasa en muchos lugares, incluyendo nuestro país, entonces no queda más remedio que correrlos, literal. Y aquí ya estamos hablando de la revolución. Él no se tiende el corazón, él no es de, ay, voy a mandar una cartita y a ver si le bajan a su arrogancia. No. Rousseau en ese sentido es muy radical. Así como la gente los puso, así la gente tiene la responsabilidad, ni siquiera el derecho, fíjense qué grueso está el asunto. La responsabilidad de correrlos por todos los medios que sean necesarios. O sea que aquí con Rousseau estamos rompiendo el orden establecido y Rousseau en el contrato social va a dar los fundamentos y la justificación de las responsabilidades. Por eso sus escritos, por cierto, van a estar prohibidos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Con Rousseau?
Ajá, sí, así es. Ok, las demás, gracias Jimena. Ok, bueno, si ahí tienes alguna duda, pues lo último. ¿Qué? ¿El fundamento de la revolución? ¿A eso te refieres? Bien, es básico. Si un individuo no respeta una ley que vaya en pos de un bien común, de un bien público, se tiene que ir a la cárcel, le tenemos que poner un correctivo. Pero si el gobierno hace leyes y acciones que atentan contra el bien público, a la goma. No solo los corremos, le declaramos la guerra. ¿Sale? Ahí tienes la justificación de la revolución. ¿Va? Voy a irme un poquito más rápido porque si no me va a quedar mucho tiempo aquí y hace falta ver otros temas. Esto va a estar complementado por este par, Jean d'Alembert y Denis Diderot. Gente muy interesante. D'Alembert es un cuate que le encantaba la física y la filosofía. De hecho, es el primero que se declara abiertamente ateo. Todavía Voltaire como que lo hacía así de como de closet, no lo decía abiertamente. D'Alembert sí dice, nada, me vale vendiendo un cacahuate. Yo no creo en Dios. Dios es un cuento para niños. Y por otra parte tenemos a Diderot, que era un señor preocupado por que la gente conociera. Y entonces ambos, que hagan de cuenta que tenían en su Facebook a todos los demás y se llevan muy bien con ellos, se les ocurrió la magnífica idea de que crearan una antología en donde estuvieran comprendidos los principales textos que dieran cuenta de los avances de la ciencia, la historia y la filosofía. Y a ese conjunto de libros en donde van a escribir gente muy importante, por ejemplo, un químico llamado Lavoisier, que por cierto lo decapitan en la Revolución Francesa, va a ser denominada enciclopedia. Ahí va a estar. ¿Sale? La intención es que el conocimiento se divulgue. Fue un buen intento, muy interesante, pero aquí el problema es que la cobertura educativa, el alfabetismo, no tenía el alcance que ahora se tiene. Bueno, yo lo pongo entre comillas, ¿no? Es decir, 3/4 de la gente no sabía leer ni escribir. Entonces la enciclopedia como tal, a pesar de que fue una excelente iniciativa, va a tener poco alcance y solamente va a beneficiar a algunos sectores de la población, como por ejemplo la burguesía, pues porque ellos son los que tenían chance de comprar los libros. Es como ahora, ¿no? Podemos tener 20,000 canales de YouTube, podcasts, Spotify, cualquier cosa que se les ocurra en las plataformas que más les agrade, con temáticas y contenidos bien fregones. Pero si el internet sigue estando caro, si no hay un buen manejo de esas herramientas, pues tristemente ese contenido va a ser mínimo. Más cuando hay un dominio cultural de parte de tradicionalismos en el siglo XVIII, aunque ya hubo un desarrollo de la ciencia y la filosofía, todavía había mucha gente que se clavaba mucho en las ondas que les decía la costumbre o la religión. Por eso los ilustrados iban sobre de ellos, porque eso los mantenía, según sus palabras, ignorantes. Si hacemos el comparativo con el ahora, bueno, probablemente esto pudiera ser equivalente a la influencia cultural que tienen los principales medios de comunicación y la industria del entretenimiento. Misma que a mi humilde opinión personal, es una de las causantes de que estemos bien torcidos en educación, de que mantengamos muchos prejuicios y de que nos cueste razonar por nosotros mismos. No le quiero echar la culpa a todo ello, por supuesto que no, pero sí es un fuerte peso. La forma en cómo nos enseñan en la escuela, a pesar de que hay profesores que hacen una labor extraordinaria,
tristemente también reproduce esa cuestión. Y eso hace que en la actualidad, pues el problema al cual se enfrentaron los ilustrados y que, por ejemplo, la enciclopedia quería ser una alternativa fehaciente, hoy, a mi gusto, reitero, a mi punto personal, y se los dejo para que lo reflexionen en sus casas y de manera individual, pues no se ha terminado de concretar. Sí, todo el mundo ya sabe leer, sí, todo el mundo ya sabe ocupar una computadora, pero todavía no tenemos una capacidad de dar un argumento sólido, no tenemos la capacidad de ser objetivos, nos dejamos ir mucho por este rollo de la superstición de los sentimientos, y bueno, si no me creen, otra vez la pandemia nos está dejando en evidencia. Seguimos mucho con estos rollos de lo que dice el vecino, de mira, lo vi en la tele y ta, 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 ta. Y eso, por ejemplo, llega a afectarnos incluso en la manera en cómo llegamos a asumirnos nosotros mismos, todas estas broncas que hay, por ejemplo, con los cuerpos, con los estereotipos, y ahí tristemente ustedes, chicas, tienen la peor parte. Y ya no hablemos de cuestiones más personales, ¿no? Como, por ejemplo, cómo vivimos los noviazgos o cómo iniciamos nuestra vida sexual. Todavía en esas esferas tan personales, tan maravillosas, las vivimos con muchos prejuicios, con muchas supersticiones, con una grave ignorancia. Y bueno, el problema es que tenemos por ahí un primer lugar en embarazos no deseados, en mujeres no mayores a 19 años. También estamos entre los primeros lugares en contagios de infección de transmisión sexual, y ya no hablemos de la violencia de género. ¿Vale? Entonces, un problema que pone el siglo de las luces, que tratan estos carnales, sigue latente ahora. ¿Sale? Muy a pesar de que ya sepamos leer y escribir. Y eso de leer, pues también tengo mis reservas. ¿Sale? Porque una cosa es repasar las palabras y otra cosa es comprender y darle una interpretación a lo que leo. Y ahí la sociedad mexicana está bastante torcida. ¿Sale? Bueno, ¿tienen alguna duda, comentario? Ya no me meto más en ese asunto porque si no, llegamos a cuestiones que para mí pues, sí me llegan a pegar. Muy bien. Las demás. Vamos bien. Perfecto. Y como aquí hay. Sí. No. Ya estoy con D'Alembert y con Diderot. A Jen ya lo dejamos desde hace un rato. La enciclopedia es D'Alembert y Diderot. ¿Sale? Y bueno, nada más para redondear esto y considerando que tengo mayoritaria absoluta femenina, les doy el desafío académico de que investiguen pues también a las ilustradas, ¿sale? Que no son menos importantes. Hay casos muy interesantes en mujeres que se meten a estas discusiones. Alguna de ellas, que tiene un nombre muy bonito llamado Olimpia, va a proponer los derechos de la mujer y de la ciudadana, porque pese a este rollo de razón, igualdad, libertad, se sigue viendo a la mujer como un ser humano inacabado, como un sujeto que no tiene derechos iguales a los hombres. Es algo que trae muy interesante de ilustración y lo menciono a manera de que nazca la curiosidad en ustedes y se pongan a leer. Es que aprovechando estos vientos van a haber chicas que van a alzar la mano y que van a decir, hey, yo también cuento y yo también propongo. Por ahí les invito a que conozcan qué hizo la esposa de Lavoisier, este químico famosísimo. Bueno, su mujer no se quedó atrás. Digo, lo digo su mujer en un sentido de cariño. Esta señora fue una matemática impresionante, también le entró a la filosofía y gran parte de los trabajos de Lavoisier
tuvieron como base lo que hizo su mujer. Y algo muy padre que este científico hizo en vida fue reconocerle todo ese mérito a su esposa. Él mismo decía, yo no soy la fregonería que ustedes piensan. Y si mi trabajo tiene este alcance es porque también mi mujer chambeó conmigo a la par, ¿no? Entonces vale la pena que ustedes se apropien de esa parte de la historia. Yo entiendo que esto es para acreditar un examen, para subvencionar algunas necesidades académicas específicas, pero esto no implica que no se queden ahí. Sale a que también pues, le den ese influjo femenino a la historia, que reapropien lo que su género ha aportado, ¿vale? Y de hecho, una de las actividades de los desafíos que les voy a dejar mañana, hoy no, mañana que acabemos este bloque, va justo en ver esto desde una perspectiva de género, ¿vale? Ahora sí que como dicen los del STLN, nunca más una historia sin nosotros, en referencia a los pueblos originarios. Yo adapto esa frase para nunca más una historia sin las mujeres, ¿vale? Bien, ¿algún comentario, duda? ¿No? Bueno, en lo que cambio mi presentación. Exactamente, sí. Les digo que Diderot se la voló en la filosofía. Y de ahí se desprende algo muy bonito respecto a las artes. También entró mucho esa onda de la filosofía del arte, la estética. Dice cosas bien interesantes. Sí, con temor a equivocarme, no estoy seguro, también Diderot fue de los primeros en decir, no, 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 aquí el racismo no cuenta, todos somos iguales. Ah, porque también hay que acotar, hablaban de una igualdad, pero pensando solamente en términos raciales. O sea que gente que no era blanca, por ejemplo, la población afro, los asiáticos y los americanos, no eran también hombres íntegros. O sea, incluso Voltaire llegaba a decir que los negros no eran racionales. Estaban más cercanos a las bestias que propiamente a los seres humanos. Y él avalaba la esclavitud. Reitero, esto también tiene sus críticas. Y Diderot no. Diderot, como lo comenta esta Jimena en el chat, planteaba la idea de una igualdad y de un respeto para todos, para un reconocimiento. Y eso me parece que vale la pena mencionarlo, sobre todo pues, con lo que estamos enfrentando, que otra vez el clasismo, el racismo, la discriminación están muy presentes en nuestra sociedad y en nuestro entorno. Para que vean que la historia pues también tiene un fuerte influjo ético y se vale. Así es que sí, son muy pertinentes tus comentarios, Jimena, te felicito por ellos. ¿Sale? Entonces, bueno, en lo que pongo mi presentación y la proyecto, que no me tardo más de 2 minutitos, les pido que se levanten de sus asientos, se estiren un poquito, vayan por un cafecito, bueno, no, café no, porque si no les va a dar insomnio. Una lechita, chocolatito, galletitas, y sin manchar sus apuntes, pues estén lo más cómodas posibles para disfrutar la segunda parte de la clase, ¿sale? ¿Tienen 2 minutitos? Bueno, 3. 9:17, vamos a retomar otra vez el ritmo de la clase. Quienes no lo deseen pueden quedarse y aprovechar ese espacio para comentarme sus dudas, preguntas, ya sea por audio, ya sea por el chat. Voy a estar pendiente en las dos. Fíjense, hasta parezco locutor. Y bueno, cuando estén listas, porfa, pónganme una reacción en sus cuadritos, ya que no las puedo ver, para poder continuar con la clase, ¿sale? Así es que este pequeño break es también por si alguien lo desea, ir al baño,
evitar calambres y estar lo mejor posible, ¿sale? Mover la cabeza. Si vienen del trabajo, ponerse cómodas, dejar sus cosas. Ok, vamos a ver la hora de los bonazos. Bueno, perdón por este comercial involuntario, es ahí en donde trabajo. Aunque ahorita no tengo trabajo ahí. ¿Cuándo terminaría el curso de Historia Universal? Está proyectado concluir en la última semana de septiembre, en la primera de octubre, más o menos. Más o menos por ahí. Eso depende de ustedes. Eso depende de ustedes. Si están de acuerdo y, como dirían en el barrio, si se mochan con la cooperacha para el siguiente curso. Si se cumplen los dos condicionantes, yo me arranco. E Historia de México, pues va a estar va a estar igual de padre. Tiene cosas muy lindas la historia de nuestro país. Yo me divierto porque aprovecho para destruir algunos mitos. Si es que ahí respecto a la segunda pregunta, pues ya ustedes me dirán. Yo soy materia disponible. Sí. Sí, es ahí. Es ahí. Nada más que en cuanto a los depósitos, les recomiendo que si van por la parte de las aplicaciones bancarias, mejor ocupen el número de clave. Tiene menos problemas, ya que algunas apps como Santander y Bancomer me hacen al feo y me dicen que el número de cuenta no existe. Y he tenido varias broncas por ello. Así que queda mejor poner ahí todo ese largo número que es la clave bancaria y me parece que con ello no tiene ningún problema. O la parte más fácil es ir al Oxxo y hacer el depósito. Nada más que ahí les cobran 15 pesos. No pierden. Tristemente nos tenemos que ajustar a algunas reglas de nuestro entorno. Claro, claro. Después de la clase. Y es más, ahora sí que imitando la cuestión del rollo del cliente frecuente, si ustedes optan por continuar con el curso de Historia de México, les haría un descuento. ¿Sale? Ahora sí que un descuento sobre el descuento. Imagínense. Va a quedar casi un precio de risa. De por sí, el costo del taller no Profe, es... Sí, ¿y eso cuándo empieza? Bueno, ese curso cuándo empieza. pues les digo, depende de ustedes. Tentativamente en octubre. Ah, ok. Sí, en octubre. Y yo creo que nos llevaríamos todo octubre, porque hasta eso el curso de Historia de México es un poco más corto. ¿Cuánto sería por los dos? Híjole, qué buena pregunta me haces. ¿Te parece que eso lo platiquemos en el WhatsApp con un mensaje privado, porfa? Pero insisto, quienes repiten van a tener un descuento. ¿Sale? Bien, ya están listas para retomar el asunto. Ya trajeron sus galletitas, ya acudieron al llamado de la naturaleza, ya se estiraron para evitar calambres. Ah, ¿qué crees, Jimena? Que no tengo el cel de tu mamá.
De ella tengo, pero el Facebook, mensaje privado. ¿Sale? Pero bueno, no se preocupe. Lo de los dineros lo vamos viendo. ¿Sale? Tampoco no se me estresen por esa cuestión monetaria. Les digo, esto tiene más un objetivo de apoyarlas, de ahí que el precio sea accesible, a realmente que fuera un negocio. ¿Sale? Trato como que será ahí un balance de ambas. Imagínense un curso de estos, si llega a salir un ojo de la cara. Bueno, no de la cara, está medio cariñoso. Bien, porque hay algunas que son clases gratuitas, pero pues, no están tan chidas. Sale aquí pura calidad y hasta chistes, ¿eh? Más está dándoles ahí toques de historia desde perspectiva de género. Gracias, Jimena. Vientos, vamos a comenzar, ¿sale? Tráiganse sus rifles, sus cuchillos, sus gorros de color rojo, sus banderas tricolor o de las barras de las estrellas, porque van a empezar los guamazos, ¿sale? Ya entramos a la etapa en donde viene la sangre. Pero para ir aterrizando un poco, vamos a hablar que los movimientos que van a suceder entre 1776 y 1821, tanto en Europa como en América del Norte, aquí nuestro mapa es más grande, van a tener relevancia en tanto que va a ser las aplicaciones de todas las ideas, teorías e hipótesis que se dieron en la Ilustración, pero de manera práctica, o sea, ya, ¿sale? Ahora, esto va a traer cosas muy interesantes. Y aquí tienen una tarea bonus. Una de ellas es bueno, no, se los digo de una vez. Una de ellas es la implementación de los estados-nación modernos. Cuando hablamos de estados-nación modernos, claro, estamos haciendo referencia a una entidad política que está integrada por un territorio delimitado, o sea que aquí van a empezar a tener mayor importancia las fronteras, un gobierno y una población. ¿Sale? Para poder mantener cohesionado a ese Estado-nación moderno, se va a apelar a la construcción de una cultura nacional. La cultura nacional va a ser esta serie de características y tradiciones que va a tener por fin integrar a los individuos en una situación más grande, denominado país. Antes, el sentido de pertenencia y la cohesión entre las personas se les delimitaba a las familias, a la comunidad, a las relaciones de vasallaje con el señor feudal, a la religión. No había propiamente una idea de que pues, yo era francés, a pesar de que ya había un reino llamado Francia. Esta idea de nacionalidad francesa va a nacer como consecuencia de estos movimientos. Y de ahí se desprende una ideología que vamos a ver, puede ser el día a partir de mañana, tal vez mañana sombremos un poco ese aspecto, que va a ser denominado nacionalismo, ¿sale? Entonces eso es un impacto que nos dejan estas revoluciones. Otra circunstancia que nos va a dejar es el planteamiento de la sociedad moderna. Una sociedad que no va a estar organizada en grupos a partir de un linaje, sino más bien en una situación más igualitaria, pero en donde va a cobrar cada vez más importancia la idea de la propiedad. O sea que cambia, digamos, el sentido de la desigualdad. Antes de la Ilustración y de las revoluciones del siglo XVIII y principios del XIX, la desigualdad se esgrimía a partir de tu origen familiar, a partir del linaje. Y había una nula movilidad social, o sea que, como lo decía la semana pasada, campesino eres, campesino vives y campesino morirás. ¿Sale? Con la implementación de una sociedad muy parecida a la nuestra, se comienza a hablar de algo distinto. Es decir, que si tú te esfuerzas, eres inteligente y sacas provecho
de tus oportunidades, puedes escalar socialmente. O sea que tú puedes pasar de un simple campesino a un general o a un gran comerciante. Y sí, van a haber casos que se van a dar, pero no van a ser tantos como para hablar de una sociedad justa. Esta idea que tenemos del mérito de yo lo tengo porque me lo gané, no va a ser una regla general. Tristemente van a atravesarse otros factores de desigualdad que va a traer consigo una mayoría que vive al día, a pesar de que se mata 17 horas trabajando, y un mínimo que al concentrar una amplia cantidad de propiedades va a vivir en la opulencia. ¿Sale? O sea que esa sociedad va a justificar el hecho de que la burguesía esté arriba y el resto de la banda, campesinos, trabajadores urbanos, se mantengan abajo. Dicha situación se va a hacer más grave con la aplicación de la revolución industrial, que eso es algo que vamos a ver, si no mañana, si la siguiente semana. Y eso, bueno, trae bastantes consecuencias. Muy de la mano del anterior es una evolución del capitalismo como modo de producción. Les había contado que con el antiguo régimen tenemos la primera fase del capitalismo que se va a dar a partir de la acumulación de metales preciosos, de la generación de monopolios y de la injerencia del rey en los asuntos económicos. O sea que a pesar de que ya hay propiedad privada, explotación de una fuerza de trabajo, sigue siendo una economía cerrada en donde no hay una flexibilización económica. La consecuencia que trae las revoluciones es que esto se rompe. Se empieza a hablar de una economía regida bajo una dinámica de la libre empresa, es decir, que el individuo tiene la capacidad de dedicarse a lo que quisiera. Que reitero, eso pasa en el papel, en la vida real no va a irse del mismo modo. Aquí, reitero, hay otras condiciones que entran en juego. Si tú naciste en una familia que es burguesa y que tiene, aunque sea un pequeño tallercito, te va a ir mucho mejor que si tú vienes de una familia de campesinos o de trabajadores urbanos. ¿Sale? Pero bueno, ya está la libre empresa, el rey ya no se mete. Hay una economía de libre mercado, me refiero a que puedes comerciar con quien quieras, que eso no existía en el mercantilismo. Y por supuesto está la defensa de la propiedad privada. O sea que estamos llegando aquí a lo que conocemos como el capitalismo liberal. Esa es otra consecuencia que trae consigo las revoluciones del siglo XVIII. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Ok. Lo que te acabo de contar es gracias a una apertura económica, en donde el rey deja de intervenir, la burguesía ya no paga tantos impuestos, no hay restricciones de libertad de empresa ni de libertad de competencia, entonces eso genera una evolución dentro del capitalismo como modo de producción, ¿sale? Se hagan de cuenta que el capitalismo es una especie como de Majin Buu, Freezer, Pokémon. Ahí por si alguien quiere hacer memes para que se vayan explicando, más o menos así va a ser el capitalismo. Va a ser un sistema flexible y que se llega a adaptar. ¿Va? Y bueno, para que esto se pueda consolidar, era necesario tomar el poder. Así es que vamos a ver la primera experiencia revolucionaria burguesa del siglo XVIII. Cambiamos de escenario, nos vamos de Europa a Norte de América y aquí tenemos las raíces de la Revolución de Independencia. Una de las cuestiones muy interesantes de esto se da a partir de la gente que llega a vivir aquí. No sé si la han visto en películas como Pocahontas, por ejemplo. Por ahí entra también Las Brujas de Salem. Si por ahí llegaron a ver El Patriota. Son referencias. ¿Sale? Llegan a venir los ingleses a este lado. Y a diferencia de los españoles que se van a
mezclar con las poblaciones nativas, que ojo, eso no quiere decir que las vayan a tratar bien. Pero aquí se van a dedicar a exterminarlos. Ahora, la razón por las que llegan tantas familias, pues no solo de Inglaterra, de Escocia, Holanda, incluso de algunos lugares de lo que hoy es Alemania, aquí se debe a las guerras de religión que se están dando en Europa en el siglo XVI y XVII. Entonces, el hecho de que hubiera gente de diversas creencias llegando aquí implicó que aunque no se llevaran bien y se sacaran la lengua y se mentaran la madre en modo inglés, por el hecho de creer en algo diferente, es el mismo sistema de creencias, pero dicho de otra manera, va a implicar que a la larga se genere una tolerancia. Y eso va a hacer que la religión aquí tome un camino diferente a lo que, por ejemplo, van a suceder con las colonias españolas en América, en donde la Iglesia Católica va a ser un credo dominante y en donde la Iglesia Católica tiene un rol en la vida pública de las colonias mucho más abierto, importante y casi siempre del lado del gobierno virreinal. Aquí no. Aquí si bien todos son religiosos, y no me dejarán mentir quienes hayan viajado ya a los Estados Unidos, hay un límite que no rompe. Y el hecho de que haya 20,000 credos cristianos aquí, desde luteranos, adventistas, anabaptistas, y después van a haber más, va a conllevar a que ninguna iglesia hiciera sombra al poder político, cosa que sí va a suceder, por ejemplo, en la Nueva España, y que va a dar pie a que para cuando el país se independiza, pues la Iglesia Católica se llega a enfrentar con el gobierno mexicano. Y ahí tenemos la razón del periodo de inestabilidad que ocurre en nuestros primeros años como nación independiente. Acá no. Acá va a haber sí un reconocimiento de la vida religiosa, que va a ser tanta que hasta en la moneda del dólar va a haber una frase que en Dios creemos. Y el presidente de los Estados Unidos hasta la fecha sigue jurando su, su nombramiento, no en la Constitución, en un evangelio. Pese a eso, va a haber un respeto a esta diversidad, ¿sale? Y eso va a constituir una sociedad más homogénea, más consolidada. Otro chip que traen es que estas personas no se van a mezclar con las poblaciones nativas. Reitero, los van a ir expulsando y en muchos casos exterminando. Va a haber un rollo de que ellos son una raza superior, una raza que es la única que puede acceder a los beneficios que Dios da en esta tierra. Y que por consiguiente negros e indígenas no forman parte de ese plan. Aquí ya comenzamos a entender porque hasta la fecha los gringos siguen siendo medio racistas. Y por último, van a ver con buen ojo el trabajo. Van a ser colonias que van a favorecer mucho este rollo del comercio, de armar, de tener una vida emprendedora, ¿no? Como llamaríamos ahora, mente de tiburón. Ellos van a ver incluso que la acumulación de riqueza a través del trabajo duro y de la defensa de la propiedad privada es un gesto de Dios de beneficiarlos. O sea, Dios te quiere y por eso eres rico. Y ese es un rollo que todavía tienen muchos pastores que vienen de los Estados Unidos. Y que muchas iglesias evangélicas de allá, e incluso de aquí de México, mantienen. No ven a la riqueza como algo malo. Ven a la flojera como un delito. O sea, traen esta onda de yo trabajo 20 horas para ganar más y acumular. Cosa que, por ejemplo, los españoles no hacen. Los españoles traen este rollo todavía medieval en el que, bueno, que trabajen mis indígenas encomendados, exploto trabajo de obra. Yo no me interesa mucho armar un taller y cada vez tener más ganancias. Y la iglesia, la postura católica, plantea la priorización de la humildad y la caridad y la pobreza como algo bueno,
en contraste con la acumulación de riqueza, con el ser ricos. Eso más bien es para nosotros los clérigos y los del poder. Tú no, porque eso te corrompe. ¿Sale? Entonces, el hecho de pensar un poquito distinto va a hacer que las colonias para el siglo XVIII tengan un rollo muy, 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 muy distinto. Ahora, también algo que les favorece es que Inglaterra no es tan rígida en el control con sus colonias. Es más bien flexible. Y eso va a permitir que las colonias inglesas tengan más o menos una autonomía, es decir, que puedan organizarse y participar en la vida pública. O sea, sí hay un gobernador inglés, pero este gobernador toma en cuenta en varios aspectos a lo que dice la comunidad. Y la comunidad va a tener sus propios órganos de representación. Eso los va a preparar para lo que viene después de la Guerra de Independencia. Acá en la Nueva España, por ejemplo, no se tenían esos mecanismos. Y hay sectores sociales que van a quedar fuera de las tomas de decisiones, aunque al interior se haya una organización. Por eso vemos que el proceso de independencia que vamos a vivir de este lado del río Bravo y hasta la Patagonia va a ser más heterogéneo. Y es lo que lo hace un poquito más complicado, porque cada sector social va a ir bajo una serie de postulados específicos. Y eso es lo que va a llevar a que la guerra fuera mucho más larga y devastadora de lo que van a vivir los gringos. ¿Sale? Para ir avanzando un poquito más, hay un contraste entre las colonias del norte y las del sur. Me regreso al mapa anterior. En el norte se van a dedicar más al comercio y a que los granjeros exploten sus fincas. En cambio, el sur van a ser más agrícolas y el modo de explotación va a ser a través de el uso de mano de obra esclava, los negros. ¿Sale? Eso tómenlo muy en cuenta porque mucho tiempo después es lo que va a ocasionar la guerra civil en Estados Unidos en la década de los 60 del siglo XIX. Pero mientras tanto, van a aprender a coexistir y lo que va a ser interesante con los Estados Unidos es que van a generar una estructura política que va a, de alguna manera, resistir estas contradicciones. Hasta que, bueno, ya no pudieron más. Al comercio, Susana, eran comerciantes, eran granjeros que explotaban sus propias propiedades. Eran también exploradores. Eran incluso un poquito más emprendedores que los del sur. Pero otra vez, lo que los hace tener algo en común es la ideología. Eso es algo muy, muy interesante. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, para 1760 y pico, las cosas van a empezar a cambiar. En primera tenemos la Guerra de los 7 años, que va a ser un conflicto que va a enfrentar a Francia y España contra Inglaterra. La razón de esta guerra es el dominio de América del Norte. Básicamente se están peleando por Canadá. Si ustedes se percatan, es una guerra que geográficamente está muy cerca de las colonias. Por consiguiente, esta región y sus habitantes van a tener un papel clave en el conflicto, obviamente apoyando a Inglaterra. Lo van a hacer a través de formar milicias que van a respaldar al ejército inglés en contra de los franceses y también apoyando con dinero. Inglaterra contra España y Francia. ¿Sale? Entonces, bueno, esta guerra de los 7 años. Sí, esta sí duró 7 años, no es como la guerra de los 100. Esta sí duró 7 años. Este conflicto va a acabar en 1774. Y aunque Inglaterra gana y obtiene todo Canadá, quedó muy maltrecha, quedó muy endeudada y está al borde de la crisis. Entonces, al rey que estaba en esa época, don Jorge III, que era un rey medio güey, por cierto, se le ocurrió la grandiosa idea
de empezar a limitar económicamente a sus colonias a través de dos cosas. La primera, elevando los impuestos. El cuate comienza a pedir impuestos hasta por las mascotas. Pobre de aquellos que tendrían mascotas en esa época, ¿eh? Imagínense, les cobraban $1 por cada perrito. Si tenías caballos eran $3. Y otros, por ejemplo, pájaros, 50 centavos. Lo único que no cobraban eran animales de carga y de trabajo. Caballos, bueyes, gallinas, esos no. Entonces imagínense, ahí ya empezó a haber un malestar. Otro de los objetivos de Jorge III era limitar la producción de mercancías que competían con lo que producían los ingleses. Piensen en el azúcar, piensen en el trigo, en el té, el tabaco, que además eran productos que a los colonos les daba, pero importantes ganancias. Pues, por supuesto que se molestaron. Y la situación se hace más grave porque el rey inglés los tiró de bueyes. Ahora, la Guerra de los 7 años implicó una experiencia de autonomía para las colonias. Es algo así como si, por ejemplo, que ojalá no pase, en sus respectivas casas, papá y mamá se quedan sin trabajo. Y ustedes van a tener la necesidad de, pues, ponerse las pilas, trabajar y aportar para el gasto del hogar. ¿Sale? ¿A qué te refieres con implicar, Jimena? Bueno, pues implicó una limitación económica por parte de Inglaterra, que orilló a que elevara los impuestos a las colonias y de alguna manera boicoteara su producción de mercancías que estaban en competencia con lo que manufacturaban los ingleses. ¿Sale? O bueno, volviendo a mi ejemplo, ustedes trabajan y no solamente es eso, sino que van a empezar a tomar una mayor participación en los asuntos de la casa. ¿Cómo se sentirían ante esa experiencia? Presionados. ¿Qué más? Y además se tienen que hacer solitas cargo de todo lo que implica su persona. Angustiadas, sin oportunidad de trabajar. Pero piensen que ya le agarraron el chiste a esto y ya trabajan, tienen su dinerito, y la casa prácticamente está sobre sus hombros. Es más, hasta ya deciden qué cambiar. Responsabilidades, sí, esto implica más compromisos. ¿Qué más? Preocupaciones, ok. Pero ¿no sentirán acaso también una cierta autonomía y una mayor libertad? Porque el hecho de que estén en esa situación implica que tampoco ya no tengan la limitación de ahorita. Por ejemplo, ya pueden llegar a un poco más tarde a casa, pueden realizar más actividades, pueden tener una mayor decisión sobre sus personas. Madurez, sí, sea lo que sea esa palabra, porque yo todavía no la entiendo. Implicado eso también madurez. Implicó una mayor autonomía, ¿sale? ¿Y cómo se sentirían
cuando de pronto sus papás, no sé, obtienen una mejor chamba y les dicen, hijitas, muchas gracias por el favor, me siento orgulloso de ti, pero vuelves al mismo orden de antes. Y no me llegas aquí antes de las 8, no me gustó cómo pintaste tu cuarto, y además, ¿qué crees? Te voy a presentar al hijo de mi compadre porque creo que es un buen partido para ti. Así es que dejas ahorita el noviecito con el que ahorita estás saliendo, o el que te interesa. Ah, y vas a seguir trabajando y me vas a seguir dando la mitad de tu salario. Eso, Yokari. Dijiste algo muy importante. Bueno, de acuerdo a lo que me ponen en el chat, voy a rescatar dos cosas. Lo que plantea Jimena, que es desacuerdo. Sí, eso es algo muy importante. Molestia. Por supuesto que vienen después los reclamos. Y ya en una última situación, si no hay un entendimiento con los papás, pues si ya trabajo y ya prácticamente enfrento a la vida yo solita, pues me independizo, ¿no? Me largo de aquí. ¿O no? No, mis queridas estudiantes. ¿No seguirían esas acciones? Pues sí. Pues miren, esto se los cuento porque es una experiencia parecida a la que van a vivir las 13 colonias. Digamos que la guerra de los 7 años, mamá Inglaterra no podía con todo el paquete y las hijitas colonias tenían que apoyar al imperio. Acaba la crisis, las colonias maduran, pero Inglaterra quiere que sigan ajustándose sus reglas. Eso genera choques, descontentos, que pueden visualizarlos en el boicot del té, que es un evento muy, muy padre, en el cual un grupo de chicos güerotes de 1,90 de ojos azules se visten de indígenas, que para que no los cachen, se infiltran en un barco que lleva cargamentos de té, lo echan por la borda y eso conlleva a que pues Inglaterra se ponga más reacia, ¿no? A pesar de que los colonos habían dicho, no, fueron los indígenas. Sí, pero ¿cuándo han visto indígenas de ojos azules? O sea, por favor. Y además aquí hay algo muy importante que seguramente pasaría en esta hipotética experiencia de autonomía de ustedes. Están en contacto con nuevas ideas. Y eso lo tomo muy, 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 muy marcado. Sin ideas que le den sentido a mis acciones, sencillamente no puedo hacer mucho. Podré estar viviendo en la peor de las desigualdades, en la miseria más profunda, en la injusticia más deplorable. Podré tener un malestar, pero si no hay una idea que le dé sentido a mis acciones que encaucen ese malestar, olvídense, no hay cambios. En el caso de las colonias, esas ideas que van a ir justificando alternativas de cambio, por supuesto que la independencia, van a encontrarse en la ilustración. ¿Sale? O sea que la ilustración prácticamente va a ser algo adoptado por los colonos. Es más, de alguna manera ya habían tenido experiencias de autonomía muy cercanas a lo que planteaba Rousseau, Montesquieu. Entonces era algo que entendieron luego y que les encantó. Así que con esos elementos comenzamos con el estallido de la guerra, ya que hay una serie de cosas bien, bien padres y muy, muy interesantes. Pero antes de comentárselas, me gustaría ver si hay alguna duda, pregunta.
Ok, Susana, Carla. Vamos bien. Ok, pues ya llegamos a la hora de los guamazos. ¿Sale? Hay algo que me parece muy interesante de lo que sucede con las 13 colonias. Y la primera de ellas es el hecho de que más o menos se ponen de acuerdo en que quieren independencia. O sea, aquí de algún modo la sociedad, y por eso me fui a los antecedentes coloniales, habían logrado un acuerdo de que sí, ya, vámonos. Si bien van a haber alrededor de 50,000 individuos que no van a estar de acuerdo, que van a mantenerse leales al rey Jorge, la otra mayoría, estamos hablando de una población de alrededor de 6 millones, 7 millones de personas, blancas, más todos los clavos negros, pues son un poquito más. Pero la gran mayoría, que tiene muy clara la independencia, dice, no, ni más, lo más. Me voy. Y entonces eso implicó que la organización del movimiento fuera mucho más fácil, cosa que, por ejemplo, con los virreinatos de España no se va a dar. Van a haber un sector muy amplio de la sociedad virreinal española en lo que es hoy Argentina, México, Venezuela, Colombia, Perú, que no es no ni madres, nosotros vamos a seguir de acuerdo con lo que dice el rey español. Y entonces eso orilló a que la guerra de independencia de este lado del sur del río Bravo fuera más una guerra civil. Acá no. Ahora, el hecho de que estén bien organizados implicó que estuvieran mejores preparados para la guerra, que tuvieran dinero para los uniformes, que su ejército estuviera mucho más estructurado, tuvieran armas. Vaya, ¿para qué les cuento? ¿No? El ejército continental, la verdad es que sí fue mucho mejor en calidad y preparación y equipamiento que los diferentes ejércitos insurgentes de acá de nuestra querida América Latina. Los colonos, Yocari, los colonos. Es más, lo pueden ver en los murales y me parece que ahí se recupera. Vean el ejército de Hidalgo y de Morelos, y aunque es un ejército popular, pues parece un chile mole y pozole, parece más como si se juntaran las porras del América, del Pumas, del Chivas y del Cruz Azul. O sea, sí dan miedo, pero no tienen nada de organización y disciplina. Eso es algo que con Morelos sí cambió un poco. Pero, por ejemplo, el armamento es muy variado, desde el cuchillo de cocina hasta el tlacuache volador. Acá no, acá sí van a tener armas que además son actuales. Y hay algo muy importante, tienen experiencia militar. Son tropas que se enfrentaron a los franceses durante la guerra de los 7 años. O sea, ya tienen callo. Sus jefes ya saben mandar. George Washington, antes de ser general en jefe del ejército continental, fue capitán de las milicias coloniales durante la guerra. O sea, esa experiencia sí les ayuda. Acá en la Nueva España, por ejemplo, los colonos son los que ya vivían en las 13 colonias inglesas y que se estaban separando de los ingleses, no, de los británicos. ¿Sale? Ah, les decía, acá no. Los soldados insurgentes eran unos amateurs y sus jefes, quienes los dirigían, pues aprendían al calor de las batallas. ¿Sale? Entonces eso nos ayuda a entender por qué nuestro proceso de independencia fue de algún modo mucho más complejo y más largo que lo que vivieron los gringos. ¿Sale? Hay que tomar muy en cuenta las condiciones. Bueno, eso va a llevar a que al principio, aunque los ingleses comenzaran ganando la guerra, van a tener un punto de quiebre en Saratoga, por ejemplo. Aquí es el punto de quiebre en esta batalla, y desde ahí ya van a ser los colonos los que paulatinamente van a irle ganando a los ingleses.
Otra cuestión que también resulta importantísima y que no lo vemos con las independencias hispanoamericanas es el hecho de que dos potencias europeas, que no eran dos potencias europeas van a meterse al conflicto del lado de los colonos. Francia y España. Imagínense que son estas dos personas mediardillas que quieren ver caer a su enemiga con los programas de chismes y las telenovelas. Y entonces, aunque ambos reinos no están viviendo sus mejores tiempos, de hecho están teniendo problemas gruesísimos, van a meterse. En el caso de Francia se va a endeudar para prestarle dinero a los colonos para que se enfrenten a los ingleses, o sea, les dan dinero. Y no solamente eso, sino les dan un ejército de 10,000 hombres. ¿Sale? Y eso pues ayuda muchísimo. Es como si ustedes se pelearan con sus papás y de pronto llegara el tío o la abuelita que dijeron, ay, no, sí, tu papá no, que tu papá le está regando. No, no, hijita, tú tienes muchísima razón. Es más, tal es así que te doy un departamento. O bueno, págame una renta simbólica de 200 pesos. Y es un departamento muy guay, muy, muy, muy padre. Y además, imagínense que llega otro tío y le dice, sí, sí, tu papá está mal. Yo te voy a contratar con un empleo en el que te ganes 30,000 pesos mensuales. Sí, hija, independízate, yo te apoyo con eso. Pues imagínense tener unos familiares así. ¿Sale? Hagan de cuenta que esos tíos y esos abuelitos consentidores son Francia y España. En el caso de España, da material de guerra y dinero. Entonces, con ese apoyo, ya los colonos la tienen muy papita para ganar la guerra. La batalla final que define todo va a ser en Yorktown, en donde además los franceses participan en ese combate. Inglaterra, que es bastante analítica, eso es algo que hay que reconocerle, dice, no, 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 creo que si esto sigue más, voy a salir muy afectada. Así es que negociamos, es momento de negociar la paz. Y en 1783, en Versalles, se firma la paz y se reconoce la independencia de las 13 colonias de América del Norte, que van a llamarse ahora Estados Unidos, y para 1787 vamos a tener la aprobación de la Constitución y a George Washington como presidente. Por eso sale en el billete de $1. Ahora, ¿qué tenemos de consecuencia esto? Bueno, pues se va a formar la primera nación independiente de América. Eso hay que comentarlo. La segunda fue Haití en 1804. El segundo punto fue que los Estados Unidos van a aplicar muchos de los preceptos de la Ilustración. Se van a volver una república federal, en donde hay una igualdad política para todos, no importando la condición social, excepto negros indios, esos no cuentan. Van a constituir su gobierno a partir de los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y van a tener una constitución. ¿Sale? O sea que van a poseer un tipo de gobierno de carácter liberal, democrático y representativo, que a su vez va a servir de influencia para otros territorios que décadas más tarde van a buscar su independencia. ¿Sale? Ahora, algo que también resulta importante es que de manera inmediata este país nuevo va a empezar un proceso de expansión hacia el oeste que los va a llevar a duplicar, triplicar y hasta quintuplicar su territorio original. O sea que primero van a obtener los territorios indígenas del oeste, posteriormente le van a comprar a España la Florida, se van a agandallar la Alabama. En 1836 van a apoyar la independencia de Texas, región que en 1845 se la van a anexar. O sea, estos cuates no van a tener límite.
Más adelante le compran Oregon a los ingleses. En ese mismo año, 1846, inicia la guerra contra México, que va a acarrear que los gringos se apañen lo que es Nuevo México y California, y de ahí, pues bueno, ya se expanden desde el Atlántico hasta el Pacífico. En el 67, después de su guerra civil, le compran Alaska a los rusos, y así se van a seguir, hasta que después van a obtener que las Filipinas, que Guam en el Océano Pacífico, Puerto Rico, y por supuesto que van a empezar a intervenir en los asuntos de los países latinoamericanos. O sea que ahí entendemos por qué los gringos le ponen cuello en el pescuezo a estas repúblicas que emergen del Imperio Español. Y bueno, es algo tan triste que pues en la actualidad se mantiene. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí respecto a lo que vemos con los Estados Unidos? Muy bien, Jimena. ¿Las demás? Todo bien, profe. Ok, gracias, Susana. Muy bien, gracias. Gracias, 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 gracias. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar. El día de mañana vamos a continuar de revolucionarios. Vamos a ver lo que es Revolución Francesa, Imperio Napoleónico y la independencia de Hispanoamérica. Ya con estos antecedentes va a ser más fácil cachar esos temas. También el día de mañana les voy a enviar el documento con los retos que les había platicado. Espero que esos retos sean de su agrado. Van a tener una semanita para poderlos realizar. Les antecedo que algunos desafíos involucran escuchar una canción y conectarla con alguno de los temas que estamos viendo esta semana. Otra implica hacer memes. No sé si han visto por ahí la secuencia de los memes de gatitos y de ranitas y de la rana René y todo eso. Más o menos de eso se trata. Al final es un reto sin ingenio. ¿Sale? Y por ahí un pequeñísimo cuestionario. Dime, Jimena. Ay, ay, ay. A tu mamá le mandé la dirección del grupo. Entonces, te voy a pedir el grupo de historia. ¿No lo tiene? ¿No está? Porque a su mamá le mandé el link del grupo de WhatsApp cuando ustedes se integraron. Oh, por Dios. Oh, por Dios, oh, por Dios. Bueno, vamos a solucionar eso. Necesito que sean un poquito más autónomos, ¿vale? Entonces les voy a pasar mi número. Eso me habían dicho desde la semana pasada, fíjense. Pero bueno, ya ni modo. Les doy mi número y tienen ustedes dos una tarea extra, que es mandarme un WhatsApp. Yo les voy a contestar con el link del grupo. ¿Sale? Y bueno, aprovechando que se van a integrar, voy a volver a poner a disposición de todas, sí, porque no tengo ningún varón, fíjense, el link de la carpeta de Google Drive, en donde están las bibliografías complementarias de cada unidad, o sea, libros un poco más específicos de los temas que estamos viendo en cada bloque. También en esta semana voy a crear una carpeta en donde voy a dejar las actividades integradoras de cada bloque. Bueno, ya me volé la de la unidad 1 y 2. Esto va a ser a partir de la 3. Y con ese material, pues también van a tener acceso a los manuales y a las ejercitaciones. Esas ejercitaciones están diseñadas para que vayan practicando para su examen. Son cuestionarios de opciones múltiples que yo diseñé.
¿Va? Esos cuestionarios parten desde lo que es mundo con antiguo régimen hasta Guerra Fría. Ahí sí se salvaron de lo que es historia antigua. ¿Vale? Entonces, sí es necesario que... ay, gracias, Jimena. Que me manden un WhatsApp para que se vayan integrando al grupo de WhatsApp. Por ahí vamos a estar más en comunicación directa. Y también ahí está, ahí les voy a poner el link cada vez que me lo requieran. Los datos para entrar a las sesiones siempre son los mismos, no los cambio. Es el mismo ID y el mismo pass. Ese lo van a ocupar para todas las clases, ¿sale? Así es que espero que lo hayan apuntado. Y si no, se los vuelvo a compartir ahí. Pero sí necesito que me manden un WhatsApp ahorita para agregarles. Ah, la tarea es para mañana. La tarea se las voy a dejar mañana. El documento se los dejo mañana. En su caso solamente es que me manden un WhatsApp. Y lo que les platicaba hace unos momentos era una especie de, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Spoiler? Bueno, un previo de lo que van a contener esos desafíos. A la canción que requiero que escuchen, también la voy a mandar ahí al grupo de WhatsApp. ¿Sale? Así es que no se me atrasen, es importante que estén ahí. Creo que nada más faltan ustedes dos. Bueno, ¿hay alguna duda, comentario? ¿No? Sí. Sí. Bueno, que estén bien, que tengan excelente noche. ¿Sale? Bye, cuídense.